La pesada puerta principal de roble de mi casa vibró con la fuerza de los golpes. No era un golpe cortés, sino el martilleo desesperado y frenético de personas que acababan de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies se había derrumbado. Me quedé completamente inmóvil en medio de mi salón, el suelo de madera fría bajo mis pies descalzos. Sostenía mi teléfono en mi mano derecha, la pantalla brillaba intensamente en la tenue luz del pasillo. El banner de notificación todavía estaba congelado en la parte superior del cristal. Era una alerta de noticias de una importante fuente financiera que confirmaba la adquisición multimillonaria de mi empresa. La tinta de los contratos apenas estaba seca, pero el mundo ya lo sabía. Y, lo que es más importante, mi familia lo sabía. Y Laiche, abre la puerta, por favor. Sabemos que estás ahí. Era mi madre, Eleanor. Su voz era estridente, quebrándose por los bordes. No me moví. Solo miré el panel de seguridad digital montado en la pared junto al termostato. La transmisión de la cámara de alta definición mostraba el porche delantero con perfecta claridad. Allí estaban, mi padre, Robert, paseando de un lado a otro, frotándose la cara. Mi madre, presionando las manos contra el cristal esmerilado de los paneles laterales. Y de pie justo detrás de ellos, pareciendo un hombre al que acababan de condenar a muerte, estaba mi hermano mayor, Mason. Su traje hecho a medida parecía arrugado. Sus hombros estaban caídos. La sonrisa arrogante que solía habitar en su rostro había sido completamente borrada, reemplazada por un pálido y nauseabundo pavor. Gritaban para que abriera. Querían hablar. Querían arreglar las cosas. Querían volver a ser una familia. Pero yo me quedé allí, observando la transmisión de vídeo silenciosa, sin sentir absolutamente nada por las personas al otro lado de esa puerta. Ya no sentía ira. No sentía tristeza. Solo sentía una claridad fría y dura. ¿Cómo pasé de ser la broma familiar definitiva a ser el tipo que tenía las llaves de todo su futuro? Como una pequeña pieza de plástico y una placa de circuito convirtieron al hijo predilecto de la familia en un hombre desesperado, rogando en mi porche. No sucedió de la noche a la mañana. Comenzó hace exactamente 2 años. Empezó con el olor a pollo asado, una mesa de comedor llena de personas que se suponía que me querían y una sonrisa que nunca olvidaré. Extendí la mano y presioné el botón para silenciar el micrófono de la cámara de seguridad. No iba a dejarlos entrar. Todavía no. Quizás nunca, porque algunos puentes no solo se queman. A veces, tienes que cargarlos con dinamita y hacerlos volar por los aires tú mismo. Le di la espalda a la puerta principal, entré en la cocina y me serví un vaso de agua para entender por qué dejé a mi propia carne y sangre afuera, en el frío. Debes comprender lo que sucedió en esta misma casa, alrededor de esta misma isla de cocina, cuando pensé que finalmente los iba a hacer sentir orgullosos. El comedor estaba sofocantemente cálido. Mi madre siempre mantenía la calefacción demasiado alta cuando teníamos invitados, y esa noche no fue la excepción. Había pasado 3 horas limpiando el apartamento, asando un pollo con ajo y romero, y poniendo la mesa con la vajilla buena. Quería que todo fuera perfecto. Durante casi 2 años, había estado trabajando en secreto absoluto en un proyecto que realmente creía que iba a cambiar mi vida. Era un collar inteligente y un sistema de monitoreo doméstico diseñado para detectar signos tempranos de angustia en las mascotas, cosas como sutiles caídas de temperatura, anomalías en la frecuencia cardíaca y niveles de hidratación, mucho antes de que un dueño humano notara que algo andaba mal. No era llamativo, pero funcionaba y tenía el potencial de salvar vidas. Mi familia se sentó alrededor de la mesa, sus voces mezclándose en un ruido fuerte y caótico. Mason, mi hermano mayor, estaba presidiendo la conversación como de costumbre. Acababa de obtener un ascenso masivo en la firma de estrategia corporativa donde trabajaba, y se estaba asegurando de que todos supieran su nuevo salario. Se sentó a la cabecera de la mesa, moviendo una copa de vino tinto caro, luciendo increíblemente complacido consigo mismo. Mi padre, Robert, asentía con cada palabra que decía Mason, su rostro brillando de orgullo. Entonces el vicepresidente me mira, presumió Mason, cortando un trozo de pollo, y dice, soy el único tipo que puede manejar la fusión. Es mucha presión, pero cuando estás en la cima, ese es el aire que respiras. Mi madre sonrió y le dio una palmada en el brazo a Mason.
Luego cambió de tema al reciente funeral de la tía Ellen, profundizando en el desagradable chismorreo sobre cómo nuestros primos se estaban destrozando por la herencia. Julian, un viejo amigo de la familia que era prácticamente un tío para nosotros, intervino. Actualmente estaba pasando por un amargo divorcio, y pasó 10 minutos quejándose de su abogado y de la brutal batalla por la custodia de sus hijos. La energía en la habitación era tóxica, centrada enteramente en el dinero, el estatus y la miseria de otras personas. Respiré hondo, secándome las palmas sudorosas en mis vaqueros. Me levanté de mi silla. Hola, chicos, dije, tratando de proyectar mi voz por encima del parloteo, antes de que lleguemos al postre, tengo algo que quiero mostraros. La conversación se fue apagando lentamente, 4 pares de ojos se volvieron hacia mí. Caminé hasta la encimera de la cocina, donde mi prototipo estaba escondido debajo de un paño blanco y limpio. Quité el paño, revelando el elegante collar negro y la pequeña estación base. Expliqué el concepto. Hablé de la tecnología de los sensores, los algoritmos de alerta temprana y cómo podría prevenir emergencias repentinas en mascotas. Hablé desde el corazón, explicando cómo había agotado los últimos de mis viejos fondos universitarios solo para comprar los materiales brutos para el circuito. El silencio se apoderó de la mesa cuando terminé. Miré a mi padre, esperando un gesto de aprobación. Él solo parecía confundido. Miré a mi madre. Estaba mirando su copa de vino. Luego, desde la cabecera de la mesa, llegó un sonido agudo y repentino. Fue un resoplido. Miré a Mason. Estaba recostado en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Esa familiar y condescendiente sonrisa burlona estaba pegada a su rostro. Miró el dispositivo, luego me miró a mí. Ese cachivache tuyo es una broma, dijo Mason, su voz destilando absoluta certeza. Nadie lo va a comprar. Es mejor que sigas con tu trabajo habitual, hermanito. Deja que los verdaderos ingenieros se encarguen del mundo tecnológico. Sentí la sangre subirme a la cara. Abrí la boca para defender los datos, para explicar la investigación de mercado. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Julian soltó una carcajada ruidosa. Luego mi padre comenzó a reír, una risa estruendosa y profunda. Mi madre se cubrió la boca, riendo suavemente. En cuestión de segundos, toda la familia estalló en carcajadas. No era una risa cortés e incómoda. Era la risa despreocupada y resonante de personas que realmente encontraban mis ambiciones hilarantes. Me miraron como si fuera un niño pequeño que sostenía un dibujo de macarrones y lo llamaba una obra maestra. Apreté tanto la mandíbula que mis dientes chocaron. Sentí una vena palpitar caliente contra mi sien. No grité. No volteé la mesa. Solo me quedé allí, agarrando el borde de la encimera, sintiendo como la humillación me quemaba la piel como un hierro candente. Miré a Mason, quien levantó su copa de vino hacia mí en un brindis burlón, sus ojos brillando con malicia. En ese momento, en esa habitación llena del olor a ajo y el sonido de las burlas de mi familia, algo dentro de mí se cerró de golpe. El niño que anhelaba su aprobación murió, y el hombre que les iba a quitar todo dio su primer aliento. No lo sabía entonces, pero su risa despreocupada estaba trazando el plan exacto para su propia caída. El resto de la cena fue un borrón. Actué por inercia, recogiendo platos, sirviendo café y forzando una sonrisa tensa y sin vida cada vez que alguien me hablaba. Para cuando finalmente se levantaron para irse, me sentí completamente vacío. Me quedé junto a la puerta entregando abrigos. Mason me dio una fuerte palmada en el hombro al pasar. «Sigue soñando, chico», susurró, una sonrisa burlona aún danzaba en sus labios. Después de que la puerta principal se cerró con un clic, el silencio en el apartamento era ensordecedor. Volví a la cocina y comencé a raspar violentamente la comida sobrante en el cubo de la basura. El rasguido del tenedor contra los platos de cerámica era el único sonido en la habitación. Cargué el lavavajillas, mis movimientos rígidos y mecánicos. Necesitaba sacar la basura al callejón. Cogí las pesadas bolsas negras y abrí la puerta trasera. Mientras caminaba por el estrecho sendero lateral junto al edificio, escuché voces que venían del camino de entrada. Mi familia aún no se había ido. Se estaban demorando cerca del coche de Julian.
Me detuve en las sombras, oculto por un gran roble, y escuché. Solo me siento mal por él, la voz de mi madre flotó en el aire fresco de la noche. Se esfuerza tanto, pero es que no es realista. Ojalá sentara cabeza y encontrara un trabajo normal. Mamá, lo consientes demasiado, respondió Mason. Podía escuchar el desprecio en su voz sin siquiera ver su cara. Si no le dices la verdad, ¿quién lo hará? Esa cosa del collar es basura. Un chaval en un garaje no va a revolucionar la industria de las mascotas. Se está avergonzando a sí mismo. Julian rió, un sonido ronco y feo. El chico es un soñador, Eleanor. Déjalo jugar con sus juguetitos. Solo asegúrate de que no te pida un préstamo cuando se arruine. Lo sé, suspiró mi madre. Simplemente no lo mencionaré de nuevo. Quizás si lo ignoramos, lo dejará y se centrará en algo práctico. Me quedé perfectamente inmóvil en la oscuridad. Mis dedos se hundieron en el plástico de las bolsas de basura hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sentí el pecho oprimido, como si una banda de acero se ajustara alrededor de mis costillas. No era solo Mason. Eran todos ellos. Mi madre, la mujer que se suponía era mi refugio seguro, me había descartado por completo. Eligió proteger el ego de su hijo predilecto en lugar de defender mi dignidad. Tiré las bolsas de basura al contenedor. La pesada tapa de metal se cerró de golpe con un sonido como un disparo. Volví a mi apartamento, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella. Cerré los ojos, dejando que la realidad de lo que acababa de escuchar me invadiera. No iba a ser protegido en esta familia. Nunca iba a ser respetado mientras siguiera siendo el desvalido. Si quería un asiento en la mesa, no podía simplemente pedirlo. Tenía que construir mi propia mesa, y tenía que asegurarme de que ellos no pudieran permitirse sentarse en ella. Caminé hasta la isla de la cocina, recogí el paño blanco y lo tiré a la basura. Miré el collar de plástico negro y los cables expuestos de la estación base. El dispositivo parecía crudo e inacabado, pero los registros de datos no mentían. Sabía lo que tenía. Cogí mi teléfono y revisé mis contactos hasta que encontré a Nicholas. Nicholas era un ingeniero de software brillante que conocía de mis días universitarios. Era callado, intensamente lógico y no le importaban el estatus social ni las políticas de oficina. Solo le importaban las cosas que funcionaban. Pulsé el botón de llamada. Eran las 11:30 de la noche. Contestó al tercer tono. Ilaiche, es tarde. Necesito tu ayuda, dije, con mi voz baja y firme. Tengo el hardware construido. Los biosensores están rastreando perfectamente, pero el puente del servidor sigue retrasándose, y no puedo escribir el código lo suficientemente rápido para arreglarlo antes de que me quede sin dinero. Necesito un socio. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Muéstrame los datos mañana por la mañana, a las 7 en el restaurante. Estaré allí, dije. Colgué el teléfono. No dormí esa noche. Me quedé despierto hasta el amanecer, organizando cada archivo, cada esquema y cada resultado de prueba. La era de interpretar al hermano pequeño, amable y callado había terminado. Para cuando salió el sol, mi salón parecía una zona de desastre. Había empujado el sofá contra la pared y arrastrado 2 mesas plegables al centro de la habitación. Las mesas estaban cubiertas de soldadores, bobinas de hilo de cobre, lupas y tazas de café vacías. Impresiones de código y diagramas de circuitos estaban pegadas a las paredes. Ya no era un apartamento. Era una sala de guerra. Me reuní con Nicholas en el restaurante exactamente a las 7. Se sentó frente a mí, sorbiendo café negro, sus ojos recorriendo las páginas de mis registros de prueba. No dijo una palabra durante 20 minutos. Simplemente leyó. Me senté allí, mi pierna rebotando bajo la mesa, esperando que me dijera que estaba loco. Finalmente, cerró la carpeta y la deslizó de nuevo por la mesa. Me miró, su cara completamente inexpresiva. La arquitectura de hardware es sólida, pero el tiempo de respuesta de tu servidor es un desastre. Si la temperatura central de un perro se dispara, no puedes tener un retraso de 3 minutos en la notificación de alerta.
3 minutos es la diferencia entre una visita al veterinario y un animal muerto. Lo sé, dije. Por eso te necesito. ¿Puedes reconstruir el puente? Me llevará 2 meses escribir código cada noche, dijo Nicholas. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y no estoy haciendo esto por diversión, y la hice. ¿Cuál es el costo de fabricación? ¿Has asegurado una cadena de suministro confiable para los microsensores? ¿Qué pasa con las tarifas de alojamiento en la nube cuando la base de usuarios escale? Me bombardeó con preguntas sobre gastos generales, márgenes de beneficio, estabilidad del servidor y derecho de patentes. Fue brutal, pero era exactamente lo que necesitaba. Por primera vez, alguien no veía mi invención como un lindo pasatiempo. Nicholas lo veía como un negocio. Agoté mi fondo universitario para comprar el equipo de prototipos, le dije, mirándolo fijamente a los ojos. Me quedan exactamente $4.000 en mi cuenta corriente. Puedo pagar el espacio del servidor durante 3 meses. Después de eso, o tenemos un producto funcional para presentar a los inversores o me arruino. Nicholas estudió mi rostro. Vio la desesperación, pero también la determinación. De acuerdo, dijo simplemente, dividimos el capital social 60/40. Quiero el control de la arquitectura del software. Tú te encargas del hardware y de la propuesta de negocio. Trato hecho, dije, extendiendo la mano por la mesa para estrechar la suya. Durante las siguientes 8 semanas, mi vida dejó de existir fuera de ese apartamento. Iba a mi trabajo diario en una empresa de logística, miraba fijamente hojas de cálculo durante 8 horas y luego corría a casa para soldar placas base hasta que me sangraran los ojos. Nicholas aparecía a las 6 de la tarde, abría su portátil y tecleaba furiosamente hasta las 2 de la mañana. Comíamos pizza fría y bagels duros. Apenas nos hablábamos, a menos que fuera sobre reguladores de voltaje o pérdida de paquetes. Cada vez que sentía que se me caían los ojos, cada vez que mi espalda se acalambraba tan fuerte que quería gritar, me obligaba a recordar el sonido de la risa estruendosa de mi padre. Imaginaba la sonrisa burlona de Mason. Reproducía el audio del suspiro de decepción de mi madre en mi cabeza en un bucle continuo. Era un combustible oscuro y tóxico, pero ardía con una intensidad increíble. Me mantenía despierto. Una noche, Nicholas levantó la vista de su pantalla, frotándose los ojos cansados. Te estás esforzando demasiado, hombre. Te vas a quemar antes de que lleguemos a la prueba alfa. No tengo el lujo de agotarme, espeté, apretando un tornillo en una carcasa de plástico tan fuerte que el destornillador se resbaló y me hizo una herida en el pulgar. Ni siquiera me inmuté. Simplemente me envolví el pulgar con una toalla de papel y seguí trabajando. Si esto falla, tengo que volver con ellos y admitir que tenían razón. Preferiría morir en este escritorio. Nicholas miró mi mano sangrando, luego volvió a mirar su pantalla. No discutió. Simplemente tecleó más rápido. Estábamos construyendo algo real. Y cuanto más nos acercábamos a un producto terminado, más pesada se volvía la presión. Lo que estaba en juego ya no era solo financiero. Se trataba de supervivencia. Cuanto más nos adentrábamos en la fase de pruebas, peor parecían ponerse las cosas. Una cruel verdad sobre la tecnología: en el momento en que arreglas un error crítico, 3 nuevos aparecen instantáneamente en su lugar. Chocamos contra un muro durante la 7ª semana. Los biosensores estaban leyendo con precisión las frecuencias cardíacas de los animales de prueba. Habíamos reclutado a una docena de amigos con perros para que nos permitieran colocar los collares prototipo, pero las estaciones base seguían perdiendo la conexión Wi-Fi de forma aleatoria. Estaba sentado en el suelo a las 3 de la mañana, rodeado de carcasas de plástico desmontadas, un multímetro en una mano y una taza de café frío en la otra. Me sentía físicamente enfermo. Me dolía la cabeza y la vista se me nublaba por los bordes. El dinero casi se había agotado. Las facturas del alojamiento del servidor vencían en 5 días. Mi teléfono zumbó en el suelo a mi lado. La pantalla se iluminó en la habitación oscura. Era un mensaje de texto de Mason. Oye, hermano, mamá dijo que te saltaste la cena del domingo otra vez. ¿Todavía jugando en tu laboratorio?
Avísame si necesitas pedir prestado algo de dinero para la compra. Acabo de recibir mi bonificación trimestral. Miré el texto brillante. Apreté los dientes con tanta fuerza que mi mandíbula crujió. Era el golpe pasivo-agresivo perfecto, envuelto en falsa preocupación, pero diseñado enteramente para recordarme mi pobreza y su éxito. Él no quería ayudarme. Quería que me humillara. Quería que admitiera la derrota. Mason pensó que sus mensajes me estaban desmoralizando. No se dio cuenta de que solo me estaba dando los fósforos para quemar su reino. Tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Rebotó inofensivamente en el sofá. Cogí el multímetro y golpeé las puntas metálicas contra la placa de circuito, probando el voltaje en el chip Wi-Fi por centésima vez. Era estable. El hardware estaba bien. No es la placa, murmuré para mí, con voz apenas audible. Es el firmware. Tiene que serlo. Me levanté del suelo y caminé hacia Nicholas, que estaba dormido en mi silla de escritorio, con la cabeza apoyada en el teclado. Lo sacudí bruscamente. Despierta, le exigí. Tenemos una fuga de memoria en el firmware. El chip Wi-Fi se está inundando de datos basura y se reinicia para borrar la caché. Nicholas gimió, frotándose la cara y entrecerrando los ojos ante la dura luz de los monitores. Y la Iche, son las 3 de la mañana. Mi cerebro es puré. No me importa, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Encuentra la fuga ahora. Él vio la mirada en mis ojos. No era una petición. Nicholas suspiró, se crujió los nudillos y volvió a sumergirse en las líneas de código. Me senté a su lado, observando cómo la terminal se desplazaba. Estuvimos sentados en silencio durante 2 horas. La ansiedad en mi pecho era un peso físico, aplastándome los pulmones. Si no podíamos estabilizar la conexión, el producto era inútil. Nadie compra un monitor de seguridad que se desconecta cuando más lo necesitas. Lo tengo. Susurró Nicholas de repente, deteniendo sus dedos en el teclado. Muéstrame. Me incliné. Señaló una sola línea de código enterrada profundamente en la secuencia del protocolo de red. Un corchete mal colocado. Forzaba al chip a almacenar cada comando PIN en lugar de ejecutarlos y eliminarlos. La memoria se llenaba en exactamente 6 horas y se bloqueaba. Borró el corchete, recompiló el código y envió la actualización a la estación base que estaba sobre la mesa. Esperamos. Pasaron 6 horas mientras el sol salía, proyectando una luz gris y miserable a través de las persianas. 7 horas, 8 horas. La luz verde de la estación base permaneció sólida. La transmisión de datos en el monitor era un hermoso río continuo de números. No se bloqueaba, se mantenía. Solté un aliento que sentía que había estado conteniendo durante 2 meses. Miré a Nicholas. Estaba sonriendo. Sus ojos inyectados en sangre y ojeras marcadas en su rostro. Tenemos un prototipo estable, dijo Nicholas, su voz ronca por el cansancio. Tenemos una empresa, lo corregí. Caminé hacia el sofá, cogí mi teléfono y volví a mirar el mensaje de texto de Mason. No respondí. Que pensara que estaba destrozado. Que conservara su pequeño trono arrogante unas semanas más. La tormenta se acercaba, y él estaba completamente ciego a las nubes que se acumulaban justo encima de su cabeza. 2 días después de estabilizar el prototipo, chocamos contra otro muro. Pero esta vez no fue un fallo técnico. Fue sabotaje. Estaba sentado en mi escritorio revisando los registros de usuario de nuestros 12 beta testers. Habíamos contratado a un tipo llamado Samuel, un amigo de un amigo que dirigía un negocio local de paseo de perros, para que gestionara la distribución física de los collares y recopilara los comentarios diarios de los dueños. Le pagué una pequeña paga con los últimos de mis ahorros. Confiaba en él porque parecía entusiasta con la tecnología. Estaba escaneando el servidor de backend cuando noté una anomalía extraña. El pico de tráfico de datos no venía de los collares enviando información al servidor. Venía del servidor siendo descargado.
Alguien estaba extrayendo paquetes masivos de datos, nuestros algoritmos de biosensores propietarios, los esquemas de hardware brutos que había subido para Nicholas, y los resultados de las pruebas de usuario. Se me heló la sangre. Inmediatamente bloqueé el acceso administrativo y comencé a rastrear la dirección IP de la solicitud de descarga. Mis dedos volaron por el teclado. Nicholas, ven aquí, ladré. Él corrió desde la cocina, con un bagel a medio comer en la mano. ¿Qué pasa? Mira este tráfico saliente, señalé la pantalla. Alguien acaba de clonar nuestra carpeta de desarrollo completa. Todos los esquemas, toda la arquitectura de código. Nicholas soltó el bagel. ¿Estás bromeando? ¿Nos han hackeado? No, dije, mis ojos siguiendo el historial de comandos. Esto no fue un ataque de fuerza bruta. Alguien usó una credencial autorizada. Iniciaron sesión a través del portal de gestión beta. Busqué el ID de usuario asociado con la descarga. Era la cuenta de Samuel. ¿Samuel? Nicholas frunció el ceño, completamente desconcertado. ¿Por qué un paseador de perros robaría nuestros esquemas? No lo haría, dije, mi voz endureciéndose. No distingue un resistor de un condensador. Está haciendo esto para otra persona. Sentí un nudo repugnante en el estómago. Abrí la terminal y ejecuté un traceroute en la dirección IP a la que Samuel había reenviado los datos. Rebotó a través de 2 servidores proxy, pero la IP de destino final no estaba lo suficientemente enmascarada. Nicholas, siendo el mago que es, ejecutó un script para identificar el registro del bloque IP final. Cuando el nombre de la empresa apareció en la pantalla, el aliento se desvaneció de mis pulmones. Era Vanguard Strategic Solutions, la firma corporativa donde mi hermano Mason era director de estrategia. Miré las letras brillantes en la pantalla. La habitación se sintió de repente muy pequeña, y el aire se volvió gélido. No fue solo un robo al azar. Fue un intento de asesinato desde dentro de mi propia familia. Mason no solo se había burlado de mí en la mesa de la cena. Había reconocido el valor de la idea, decidió que yo era demasiado incompetente para llevarla a cabo, y decidió robármela. Probablemente le pagó unos pocos miles de dólares a Samuel para que actuara como topo, sabiendo que yo estaba demasiado arruinado para permitirme protocolos de seguridad reales. Y la Iche, dijo Nicholas en voz baja, al ver la expresión de puro asesinato en mi cara. Esa es la empresa de tu hermano. Lo sé, dije. Mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Sonaba hueca, metálica. Necesitamos llamar a la policía, instó Nicholas. Necesitamos un abogado y presentar una orden judicial. No, dije, levantándome del escritorio. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle. Si llamaba a un abogado ahora, Mason simplemente lo negaría, limpiaría los servidores y me enredaría en litigios durante años hasta que me arruinara. No podía luchar contra él con abogados. No tenía dinero. Tenía que luchar contra él con algo más. Sentí una energía oscura y emocionante comenzar a extenderse por mis venas. La traición no me rompió. Me liberó. Cualquier culpa persistente que sentía por cortar a mi familia de mi vida desapareció instantáneamente. Mason había cruzado la línea de ser un matón arrogante a un enemigo activo. Quería jugar al espionaje corporativo. Bien, pero estaba subestimando gravemente al tipo contra el que jugaba. No vamos a llamar a la policía. Me volví hacia Nicholas, una sonrisa fría formándose en mi rostro. Vamos a dejar que lo robe. Nicholas me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Estás loco? Tiene nuestros algoritmos centrales. Tiene la versión que subimos ayer, lo corregí. Siéntate, Nicholas. Tenemos código falso que escribir. Nicholas no discutió. Conocía ese tono de voz. Se sentó frente al teclado, crujiéndose los nudillos. ¿De acuerdo, jefe? ¿Cuál es el plan? Mason no es un ingeniero, comencé a pasear por la habitación. Es un hombre de traje, un estratega. Va a tomar esos esquemas y algoritmos y los entregará al departamento interno de I+D de Vanguard para presentarlos como su propia idea masiva y disruptiva.
Quiere ser el tipo que traiga una nueva división multimillonaria. Entonces, ¿le damos basura? Preguntó Nicholas, una sonrisa lenta y maliciosa se extendió por su rostro. No solo basura, basura armamentizada, dije, inclinándome sobre el escritorio. Si solo rompemos el código, sus ingenieros de ID lo detectarán inmediatamente y se darán cuenta de que el archivo está corrupto. Tenemos que hacer que parezca brillante, pero fundamentalmente defectuoso de una manera que solo se manifieste durante las pruebas de estrés físicas. Pasamos las siguientes 12 horas elaborando una obra maestra de sabotaje. Nicholas alteró el algoritmo de temperatura central. Escribió una hermosa y altamente compleja cadena de código que parecía matemáticamente impecable a primera vista. Pero enterrado profundamente dentro de la secuencia lógica había un error fatal. Cuando la temperatura ambiente del collar alcanzara los 85 grados, el sensor invertiría los datos. Le diría a la estación base que el perro se estaba congelando, lo que desencadenaría fallos masivos en cascada del hardware y falsas alarmas. Entré en los esquemas de hardware y alteré las vías de voltaje. Cambié los valores de resistencia en los reguladores de energía. En el papel, parecía un diseño de ahorro de energía altamente eficiente. En realidad, si alguien realmente construía un prototipo utilizando esas especificaciones, la batería se sobrecalentaría y derretiría la carcasa de plástico en 20 minutos de encenderse. Esto es diabólico, murmuró Nicholas mientras compilaba los archivos falsos. Si un equipo de I+D corporativo construye esto y lo presenta a una junta directiva, la cosa literalmente prenderá fuego. Exacto, dije, mis ojos fijos en la pantalla. Desbloqueamos el portal de acceso de Samuel. Colocamos los archivos envenenados en una carpeta etiquetada como prototipo-final-maestro, y la dejamos a la vista. Luego esperamos. No tardó mucho. A las 11:45 de la noche, los registros del servidor se iluminaron. La cuenta de Samuel inició sesión. Observamos la barra de progreso en tiempo real mientras se descargaban los archivos falsos. La IP saliente se rastreaba directamente hasta Vanguard Strategic Solutions. Me recosté en mi silla, entrelazando mis dedos detrás de mi cabeza. Una oleada de profunda satisfacción me invadió. Fue el primer sabor a verdadera justicia que sentía en años. Mason había picado el anzuelo. Iba a entrar en la sala de juntas de su empresa, con el pecho inflado, afirmando que había revolucionado la industria tecnológica de las mascotas, y les iba a entregar a sus jefes una bomba de relojería. De acuerdo, dije, levantándome y cogiendo mi chaqueta. La trampa está puesta ahora. Necesito ir a mirarlo a los ojos. ¿A dónde vas?, preguntó Nicholas, levantando la vista de los monitores. Voy a tomar un café con mi hermano mayor, respondí. Le envié un mensaje de texto a Mason preguntándole si tenía tiempo para un café rápido cerca de su oficina a la mañana siguiente. Respondió casi al instante. Claro, hermanito. 9 de la mañana. No llegues tarde. No llegué tarde. Llegué 10 minutos antes al elegante café frente a la Torre Vanguard. Pedí un café solo y me senté en una mesa de la esquina, observando las puertas de cristal. Exactamente a las 9, Mason entró. Llevaba un traje azul oscuro, el cabello perfectamente peinado, irradiando el tipo de confianza presuntuosa que solo proviene de creer que eres el tipo más inteligente de la sala. Me vio, dibujó una sonrisa falsa y condescendiente en su rostro, y se acercó. Y la eché, mírale. Pareces agotado, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. No pidió nada. Simplemente apoyó su reloj caro sobre la mesa, asegurándose de que la luz lo captara. ¿Cómo va el pequeño proyecto de mascotas en el garaje? Estaba sondeando. Quería saber si había notado el robo de datos. Lo miré. Realmente lo miré. Vi la arrogancia, la codicia, la total falta de respeto por mi humanidad. Va bien, de hecho, dije, manteniendo mi voz perfectamente nivelada. Estamos finalizando la arquitectura central hoy. Debería estar listo para una gran presentación pronto. La sonrisa de Mason se amplió solo una fracción de pulgada. Me alegro de oírlo. Solo recuerda, el mundo de los negocios es brutal.
Hay muchos tiburones ahí fuera buscando robar una buena idea. Tienes que tener cuidado. Tomé un sorbo lento de mi café solo, manteniendo mis ojos fijos en Mason. Estaba tan confiado, tan completamente convencido de su propia superioridad que realmente pensó que me estaba manipulando. Estaba sentado allí, vestía un traje pagado por un salario masivo, llevaba un reloj que costaba más que mi coche, sermoneándome sobre tiburones mientras sus servidores digerían el veneno que le acababa de dar. Sabes, tienes toda la razón, Mason, dije, mi voz suave y tranquila. Hay muchos tiburones. De hecho, los registros de seguridad mostraron una actividad muy interesante en nuestros servidores anoche. Parece que alguien ha estado husmeando, tratando de extraer nuestros datos propietarios. La mano de Mason se contrajo. Fue un movimiento microscópico. Solo un leve tensado de sus dedos contra la madera pulida de la mesa, pero lo vi. La falsa sonrisa en su rostro se congeló por medio segundo antes de que forzara una expresión de preocupación fraternal. ¿Hablas en serio?, preguntó Mason, inclinándose ligeramente hacia adelante. Te hackearon, Ilaiche. Te dije que estaba superado. No puedes simplemente dirigir una startup tecnológica desde tu salón sin seguridad a nivel empresarial. Consiguieron algo importante. Oh, consiguieron mucho, dije, recostándome y cruzándome de brazos. Descargaron los archivos maestros. Pero lo curioso de los ladrones, Mason, es que normalmente no son tan inteligentes como las personas que realmente construyeron la tecnología. Toman lo que ven en la superficie, pero no entienden los cimientos. Quienquiera que haya robado mis datos se llevará una muy desagradable sorpresa si intenta usarlos. Vi cómo el color se desvanecía ligeramente de su rostro. El brillo arrogante en sus ojos vaciló, reemplazado por un destello de incertidumbre genuina. Se movió en la silla, retirando el brazo de la mesa. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz bajó media octava, perdiendo el tono condescendiente. Significa, sonreí, una expresión fría y afilada que no llegaba a mis ojos, que robar un plano no significa que sepas cómo construir la casa, especialmente si el arquitecto dibujó intencionalmente los muros de carga en el lugar equivocado. Mason me miró fijamente durante un largo y silencioso momento. El ruido de la cafetería a nuestro alrededor se desvaneció. El tintineo de las tazas, el silbido de la máquina de espresso, el parloteo de los viajeros matutinos, todo se desvaneció. Solo éramos nosotros dos, atrapados en una guerra silenciosa. Él estaba tratando de averiguar si yo sabía que era él o si solo estaba faroleando, y yo lo estaba dejando ahogarse en la ambigüedad. Se aclaró la garganta, ajustándose la corbata cara, apartando el cuello de su camisa de su cuello. Bueno, probablemente deberías llamar a un abogado, Ilaiche. Involucrar a las autoridades. No querrás meterte con el espionaje corporativo. No necesito un abogado, Mason, dije suavemente, levantándome de la mesa. No necesito a las autoridades. El problema se va a resolver solo, muy pronto. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y salí de la cafetería, dejándolo sentado solo en la mesa con su falsa preocupación y sus archivos robados y corruptos. Salió de la cafetería, ajustándose la corbata cara, completamente ajeno a que ya se le estaba apretando al cuello. Cuando volví al apartamento, Nicholas estaba paseando por la habitación, pareciendo un manojo de nervios. ¿Cómo te fue?, exigió en el instante en que crucé la puerta. Picó el anzuelo y está aterrorizado, dije, quitándome la chaqueta. Pero no podemos celebrar todavía. Tenemos un prototipo funcional, pero necesitamos influencia antes de que Vanguard se dé cuenta de que los archivos que robaron son basura. Necesitamos un comprador. Nicholas dejó de pasear y caminó hasta su escritorio. Cogió un trozo de cartulina gruesa de color crema. Qué gracioso que lo menciones, esto llegó por mensajero mientras estabas fuera. Le quité el sobre. Tenía un sello de cera en la parte de atrás. Dentro había una invitación formal impresa en papel grueso. Era de Gabriel Hughes, el CEO de Apex Capital, una de las firmas de capital de riesgo más agresivas y prestigiosas de Silicon Valley. Ilaiche Lawson y Nicholas Carter. Están formalmente invitados a presentar el sistema de monitoreo de mascotas Sentinel en una exhibición tecnológica privada en Palo Alto.
Viernes, 10 de la mañana. Miré la invitación, mi corazón golpeaba contra mis costillas. Esta era la puerta a las grandes ligas. Si impresionábamos a Gabriel Hughes, el juego había terminado. Luego sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi madre. Dejé que el teléfono sonara 4 veces antes de deslizar para contestar. Mantuve mis ojos fijos en la invitación de Apex Capital, sosteniéndola en mi mano como un escudo. Hola, mamá, dije. ¿Y la Iche, dónde te has metido? La voz de Eleanor era tensa, con ese familiar tono de decepción exasperada. Te he enviado 3 mensajes de texto esta semana. No has contestado. He estado trabajando, mamá. Estoy muy ocupado ahora mismo, respondí, manteniendo mi tono completamente plano. Bueno, tienes que hacer tiempo este fin de semana, dijo, su voz bajó a un registro exigente. Es la fiesta del 50º cumpleaños de Julian el viernes. Alquiló el club de campo. Toda la familia va. Tu padre espera que estés allí. Viernes, el mismo día de la presentación a Gabriel Hughes en Palo Alto. Hace una semana, este conflicto me habría causado una ansiedad inmensa. Me habría retorcido para tratar de complacerlos sin sacrificar mi trabajo. Pero de pie en mi salón, sosteniendo el billete dorado a mi futuro, no sentí absolutamente nada más que un límite frío y duro. No puedo ir, mamá, dije simplemente. Tengo una reunión de negocios el viernes en California. Hubo una fuerte aspiración de aire al otro lado de la línea. ¿Una reunión de negocios para esa cosa del collar de perro? Y la Iche, sé serio. Julian ha sido un amigo de esta familia durante 30 años. No te vas a perder su cumpleaños trascendental para ir a jugar al inventor en la costa oeste. No es una negociación, mamá. No voy a la fiesta. Déjame hablar con él. Escuché la voz grave de mi padre refunfuñando de fondo. El teléfono se agitó y Robert tomó la línea. Y la Iche, escúchame con mucha atención, mi padre ladró, su voz destilando autoridad. Estás avergonzando a esta familia. Vives en un apartamento estrecho. No tienes una carrera real y te saltas los eventos familiares para jugar con juguetes. Mason trae a su nuevo vicepresidente a esta fiesta. Te vas a poner un traje, vas a aparecer y te vas a comportar como un hermano que apoya. ¿Me entiendes? Cerré los ojos. Los imaginé de pie en su inmaculada cocina, completamente convencidos de su derecho a dictar mi vida. Imaginé a Julian, el hombre que se rió en mi cara, pasando por su amargo divorcio, esperando que lo adorara en su altar. E imaginé a Mason, un ladrón con un traje hecho a medida, esperando que inclinara la cabeza y desempeñara mi papel de fracaso familiar. Papá, dije, mi voz bajó tan bajo y tan duro que incluso a mí me sorprendió. No me importa el cumpleaños de Julian. No me importa el vicepresidente de Mason. Y he terminado de disculparme por mi vida. Disculpa. Mi padre sonó genuinamente conmocionado. Nadie le hablaba así a Robert Lawson. Tú escúchame, lo interrumpí. Los años de ira reprimida finalmente se estaban convirtiendo en un arma. Hace 2 años, llevé algo que me importaba a esa mesa de la cena, y todos os reísteis de mí. Me tratasteis como basura. Así que no finjas que te importa tenerme cerca ahora. Solo me quieres ahí para que Mason se vea bien en comparación. Se acabó. No me llames de nuevo hasta que aprendas a respetarme. Aparté el teléfono de mi oído y pulsé el botón rojo de finalizar llamada. El apartamento quedó en silencio sepulcral. Me quedé allí, con el pecho agitado, la adrenalina inundando mi sistema. Había cortado el cordón. Había declarado oficialmente la guerra a mi propia familia. Nicholas me observaba desde su silla, con los ojos muy abiertos. Había oído la mitad de la conversación. Soltó un silbido bajo y de asombro. Recuérdame que nunca me ponga de tu lado malo. Y la Iche, empaca el prototipo, dije, volviéndome hacia él, mis ojos ardiendo con una resolución feroz e inquebrantable. Tenemos un vuelo que coger. Vamos a California, y vamos a vender esta empresa.
Pasamos los siguientes 2 días ejecutando todos los diagnósticos posibles en la única estación base funcional que nos quedaba. Empacamos el hardware en una caja Pelican reforzada y acolchada de espuma, tratándola como si fuera una ojiva nuclear activa, porque, en cierto modo, lo era la bomba que iba a arrasar Vanguard Strategic Solutions y Amazon con ella. Aterrizamos en San José el jueves por la tarde. El aire denso y cálido, olía a eucalipto y a combustible de avión. Alquilamos un sedán barato y fuimos a un motel de baja categoría cerca del recinto de eventos de Palo Alto. No teníamos dinero para un hotel de lujo. Cada céntimo que nos quedaba se destinó a los materiales de presentación y a los billetes de avión. La habitación del motel olía a humo de cigarrillo rancio y lejía barata. Había 2 camas individuales y un pequeño escritorio inestable pegado a la pared. Nicholas inmediatamente instaló la caja Pelican en el escritorio, abriendo los pestillos. De acuerdo, dijo Nicholas, crujiéndose el cuello. Hagamos una última prueba en seco para asegurarnos de que la TSA no desordenara los giroscopios internos al radiografiar las maletas. Conectó la estación base a la toma de corriente de la pared y conectó su portátil al puerto de diagnóstico. Me senté en el borde del colchón rígido, observando cómo la luz de estado verde parpadeaba en la parte frontal de la carcasa de plástico negro. Parpadeo, parpadeo, parpadeo. Luego la luz se puso de un rojo sólido y furioso. Nicholas dejó de teclear. La pantalla de su portátil se congeló, una cascada de mensajes de error inundando la ventana del terminal. No, susurró, con las manos suspendidas sobre el teclado. No, no, no. ¿Qué es? Salté, corriendo hacia el escritorio. El pavor me golpeó el estómago como una bola de boliche. El firmware está atrapado en un bucle de arranque, dijo Nicholas, sus dedos volando por las teclas en un pánico desesperado. La fluctuación de energía en el enchufe del motel elevó el regulador de voltaje. La caché de memoria está corrupta. Miré la luz roja. Sentí como un golpe físico en el pecho. Estábamos a menos de 14 horas de estar frente a los capitalistas de riesgo más poderosos del mundo. Y nuestro único prototipo funcional estaba muerto sobre el escritorio. Todo el sacrificio, las cuentas bancarias agotadas, los lazos rotos con mi familia, todo se iba a convertir en cenizas en una habitación de motel barata. ¿Puedes arreglarlo?, demandó, agarrando el respaldo de su silla. Tengo que borrar todo el sistema operativo y flashear la memoria, dijo Nicholas, el sudor perlaba su frente. Pero la arquitectura central es demasiado pesada. Si intento reinstalar todo el conjunto, el seguimiento de la temperatura, la frecuencia cardíaca, los ciclos de sueño, tardará 20 horas en compilarse. No tenemos 20 horas. Las paredes de la habitación del motel se sentían como si se estuvieran cerrando. Sentí una oleada de desesperación paralizante. El universo estaba jugando una broma macabra. Mason iba a ganar. Iba a robar mis datos corruptos, descubrir cómo arreglarlos con los enormes recursos de Vanguard, y yo me quedaría sin nada. Cerré los ojos. Tomé un respiro profundo y tembloroso. No podía dejar que el pánico ganara. Abrí los ojos y miré los registros de error. No reinstales todo el conjunto, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Nicholas me miró. Si no lo hago, solo tendremos la mitad de un producto para mostrarles. No me importa, respondí, señalando la pantalla. Corta el seguimiento del sueño. Corta las métricas de hidratación. Despoja el sistema operativo hasta lo más esencial. Solo dame los signos vitales básicos, frecuencia cardíaca y temperatura. Hazlo ligero. Hazlo a prueba de balas. ¿Puedes hacerlo para las 8 de la mañana? Nicholas miró la pantalla, calculando las vías lógicas en su cabeza. Apretó los dientes. Va a ser un trabajo de hackeo brutal. La interfaz se verá cruda. Gabriel Hughes no está invirtiendo en una interfaz bonita, dije, mi voz dura como el pedernal. Está invirtiendo en las matemáticas. Hazlo. Durante las siguientes 10 horas, esa habitación de motel se convirtió en una olla a presión. Nicholas no durmió. No comió.
Bebió 3 latas de bebida energética y miró la pantalla hasta que sus ojos se inyectaron en sangre. Yo me senté en el suelo, revisando manualmente las conexiones físicas en la placa de circuito, reemplazando el regulador de voltaje quemado con uno de repuesto de nuestra caja de herramientas. A las 6:30 de la mañana, mientras el sol comenzaba a asomarse por las finas cortinas, la luz roja parpadeó, se puso amarilla y luego se asentó en un verde sólido y hermoso. El sistema estaba vivo. Era crudo. Estaba despojado, pero era funcional. Estamos en el negocio, Nicholas jadeó, cerrando de golpe su portátil. El espacio de eventos de Apex Capital era una clase magistral de intimidación corporativa moderna. Era un enorme espacio diáfano con ventanales de suelo a techo con vistas a las colinas onduladas de Palo Alto. Los suelos eran de hormigón pulido. El mobiliario era minimalista y caro, y el aire zumbaba con la energía tranquila y despiadada de la riqueza extrema. Entré por las dobles puertas de cristal vistiendo un elegante traje gris carbón que había comprado en una tienda de descuentos y arreglado yo mismo. Nicholas caminaba a mi lado, llevando el estuche Pelican como si contuviera la cura para la mortalidad. Nos registramos en el elegante mostrador de recepción y nos dirigieron a la sala de conferencias B. Mientras caminábamos por el pasillo con paredes de cristal, eché un vistazo a las otras salas. Vi a fundadores sudando a través de sus camisas, presentando algoritmos y aplicaciones a filas de inversores con cara de piedra. Llegamos a nuestra sala asignada y abrimos la pesada puerta. Sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba estaba Gabriel Hughes. Era un hombre de unos 50 y tantos años con cabello plateado, ojos azules penetrantes y el aura tranquila y peligrosa de un hombre que movía mercados con una llamada telefónica. Sentada a su derecha estaba Sara, una miembro de la junta directiva conocida por su enfoque en la integración tecnológica humana. Pero no fue Gabriel ni Sara lo que hizo que se me helara la sangre en las venas. Sentado en el extremo de la mesa, con una sonrisa presuntuosa y depredadora, estaba Mason. Mi hermano estaba sentado en la sala, con su credencial de Vanguard Strategic Solutions. Recostado en una silla de cuero. A su lado estaba Adrien, un consultor de evaluación de riesgos infame, conocido por destrozar startups. Me detuve en seco. Nicholas chocó con mi hombro. Siguiendo mi mirada, sentí una oleada de pura adrenalina inundar mi sistema. Una descarga eléctrica que disipó el agotamiento de la noche sin dormir. Mason no estaba allí solo para observar. Vanguard era claramente uno de los socios corporativos invitados por Apex para observar las presentaciones. Mason se había posicionado en esta sala específicamente para verme fracasar, para humillarme públicamente, y probablemente para asegurar que Gabriel Hughes rechazara mi propuesta y así Vanguard pudiera intervenir con la versión robada y corrupta. Un momento después, nuestras miradas se encontraron a lo largo de la larga mesa. Mason me dio un asentimiento lento, casi imperceptible, un depredador reconociendo a su presa. Estaba completamente seguro de que estaba a punto de subir al podio y hacer el ridículo. Creyó tener todas las cartas. No me inmuté. No aparté la mirada. Lo miré fijamente a los ojos de mi hermano y dejé que una diminuta sonrisa afilada como una cuchilla asomara por la comisura de mi boca. Caminé hasta el frente de la sala, coloqué el estuche Pelican en el podio y abrí los pestillos. El fuerte chasquido de los cierres metálicos resonó en la sala silenciosa. Saqué la estación base y la coloqué sobre la mesa. Señores, Sara, comencé, mi voz firme, proyectando una confianza que había forjado en el fuego de la desesperación absoluta. Mi nombre es Eli Lawson, y estoy aquí para mostrarles cómo vamos a redefinir fundamentalmente la industria de la salud de las mascotas. Adrien, el consultor de riesgos, suspiró inmediatamente y hizo clic con su bolígrafo. Señor Lawson, hemos visto 3 presentaciones de tecnología para mascotas esta semana. Todas son Fitbits glorificados para perros. Por favor, dígame que no va a hacernos perder el tiempo. Miré a Adrien, luego a Gabriel, y finalmente mis ojos se posaron en Mason. No, señor, dije, mi voz con la calma letal de un hombre que no tenía absolutamente nada que perder. No voy a hacerles perder el tiempo. De hecho, voy a exponer una vulnerabilidad masiva en el mercado actual.
Porque mientras otras compañías se centran en contar pasos, y mientras algunos departamentos de estrategia corporativa están ocupados tratando de descubrir cómo robar algoritmos defectuosos, hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Vi cómo la mandíbula de Mason se tensó casi imperceptiblemente. Nosotros nos centramos en prevenir emergencias médicas fatales antes de que ocurran. Conecté la estación base al monitor de pantalla. La pantalla cobró vida, mostrando la interfaz verde, cruda y despojada que Nicholas había construido en la habitación del motel. No era bonita, pero estaba a punto de comenzar una guerra. Permítanme mostrarles, dije, mirando directamente a mi hermano, lo que sucede cuando subestimas al arquitecto. La sala estaba completamente silenciosa, excepto por el suave zumbido de la unidad de aire acondicionado. Estaba de pie al frente de la enorme mesa de caoba, las duras luces fluorescentes cayendo sobre mis hombros. Acababa de conectar la estación base, cruda y despojada, al monitor principal. La pantalla de la pared cobró vida. No era la interfaz hermosa y pulida que habíamos pasado meses diseñando. Adrien, el consultor de evaluación de riesgos sentado junto a mi hermano Mason, resopló ruidosamente. Golpeó su caro bolígrafo de titanio contra su bloc de notas. Señor Lawson, un estudiante de primer año de universidad puede construir un monitor de ritmo cardíaco. El mercado de mascotas está saturado de rastreadores de actividad. Los dueños los compran, se los ponen al perro, miran la aplicación durante una semana y luego se olvidan de ello. Es un juguete de novedad. ¿Dónde está la retención? ¿Dónde está el valor real? Miré a Adrien fijamente a los ojos. El valor es vida o muerte. Los datos que ven desplazándose ahora mismo no solo están registrando números. Están alimentando un algoritmo predictivo propietario. No les dice que su perro corrió 3 millas hoy. Les dice que la temperatura central de su perro ha bajado exactamente 1.2 grados en un lapso de 4 horas mientras descansaba, lo que es el indicador más temprano de hemorragia interna o fallo orgánico. Damos a los dueños una ventaja de 24 horas antes de que los síntomas físicos se manifiesten. Sara, la miembro de la junta directiva sentada a la derecha de Gabriel Hughes, se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados con un repentino y agudo interés. ¿Puede predecir una crisis médica antes de que el animal muestre angustia? Sí, señora, respondí con firmeza. La gente ama a sus mascotas como si fueran de la familia. Gastarán todo su salario para salvarlos en una sala de emergencias. Pero para cuando notan que el perro está letárgico, a menudo es demasiado tarde. Nosotros cerramos esa brecha. Convertimos el pánico reaccionario en cuidado preventivo. Estaba ganando impulso. Podía sentir cómo la energía en la sala cambiaba. Gabriel Hughes me observaba con una expresión indescifrable, sus dedos entrelazados bajo la barbilla. Miré por la mesa a Mason. Ya no sonreía. Miraba fijamente la pantalla, con el ceño fruncido, dándose cuenta de que la presentación realmente estaba funcionando. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza. Probablemente se estaba felicitando por robar este mismo algoritmo de mi servidor hace 2 días. Probablemente pensó que su ascenso masivo estaba asegurado. Y entonces, el desastre golpeó. Los números verdes que se desplazaban en el enorme monitor de pantalla se detuvieron de repente. La pantalla se congeló por completo. El silencio en la sala se volvió denso y asfixiante. Hice clic con el ratón. No pasó nada. Toqué el teclado. Un fuerte y áspero pitido de error resonó en la sala de conferencias. La estación base en el podio comenzó a parpadear una luz amarilla rápida y frenética. La caché de memoria, dañada por el pico de tensión del motel, estaba fallando bajo la tensión de la presentación en vivo. Escuché una silla raspando contra el suelo. Miré y vi a Nicholas agarrando el borde de la mesa, su rostro completamente sin sangre. Él sabía lo que significaba esa luz amarilla. Nos estábamos bloqueando. Adrien soltó un largo y pesado suspiro. Dejó caer su bolígrafo sobre su bloc de notas con un fuerte estrépito. Bueno, hasta aquí la latencia cero. Desde el extremo de la mesa, Mason soltó una risa baja y familiar. Era el mismo sonido exacto que había hecho en la mesa de la cena hace 2 años. El sonido de la humillación descuidada y deleitada.
Parece que el pequeño aparato aún tiene algunos fallos, dijo Mason con suavidad, su voz resonando claramente por la sala. Miró a Gabriel Hughes con una sonrisa simpática y condescendiente. Me disculpo por mi hermano, Gabriel. Siempre ha sido un poco soñador. Esto es lo que sucede cuando dejas que aficionados entren en una sala de juntas corporativa. La temperatura en mis venas bajó a 0 absoluto. Mason me había reclamado públicamente como su hermano, no por orgullo, sino para establecer su propia dominancia. Estaba usando mi fracaso para hacerse pasar por el ejecutivo racional y sensato de la sala. Me estaba poniendo en mi lugar justo delante de las personas que tenían todo mi futuro en sus manos. No entré en pánico. No me puse rojo de vergüenza. No intenté poner excusas sobre la habitación del motel o el pico de tensión. Cada insulto, cada noche en vela, cada momento de pura desesperación que había soportado en los últimos 2 años se cristalizó instantáneamente en un enfoque puro, duro como el diamante. Me alejé del podio y caminé directamente hacia el monitor de pantalla congelado. La tecnología falla, dije, mi voz resonando fuerte en la tranquila sala. No miré a Mason. Miré directamente a Gabriel Hughes. Los servidores se bloquean. El hardware se degrada. Si construyes algo real en este mundo, lo construyes a través del fracaso público. Pero el verdadero valor de un sistema no se encuentra en su perfección. Se encuentra en su recuperación. Mientras hablaba, metí la mano detrás del monitor y desconecté manualmente el cable de datos principal de la estación base. Omití por completo la interfaz de usuario congelada. Saqué de mi bolsillo una pequeña unidad USB de diagnóstico negra, el anulador de emergencia que Nicholas había programado a las 4 de la madrugada, y lo metí en el puerto lateral de la estación base. Pulsé el interruptor de reinicio manual en el hardware. Cualquiera puede venderte un producto que funciona en un laboratorio controlado, continué, tecleando ciegamente una brutal secuencia de códigos de comando en el teclado, pero cuando se trata de monitorización médica, necesitas un sistema que sepa cómo salvarse a sí mismo cuando el entorno se vuelve hostil. Pulsé la tecla Enter. La luz amarilla intermitente de la estación base se apagó durante 3 segundos agonizantes. Toda la sala contuvo el aliento. Incluso Adrien dejó de recostarse en su silla. Luego la luz hizo clic y se puso de un verde brillante y sólido. La enorme pantalla se borró completamente a negro. Un segundo después, los números verdes regresaron. Pero esta vez, no solo se desplazaban. La pantalla se dividió en 4 cuadrantes, mostrando la transmisión de datos en vivo, la línea de base histórica, la matriz predictiva de amenazas y el registro de estabilidad del servidor. Estaba funcionando perfectamente, más rápido que antes. Tiempo de recuperación inferior a 12 segundos, dije, retrocediendo de la pantalla y cruzándome de brazos. El sistema reconoció el fallo de la caché, omitió la interfaz visual corrupta y priorizó la transmisión de los datos biométricos centrales. No perdió un solo paquete de información. Incluso mientras se bloqueaba, siguió monitorizando. Sara dejó escapar un suave jadeo. Miró la pantalla, luego a mí. Autoseleccionó los datos como un verdadero profesional médico. Exacto, dije. Miré por la mesa a Mason, su sonrisa burlona había desaparecido por completo. Miraba fijamente la pantalla, con la boca ligeramente abierta, una expresión de profunda confusión invadiendo su rostro. No entendía lo que estaba viendo porque la brillante arquitectura de autorreparación que estaba presenciando en ese momento no era en absoluto el código basura corrupto que había robado de mi servidor. Gabriel Hughes finalmente se movió. Desenganchó las manos, las apoyó planas sobre la mesa de caoba y se puso de pie. Era una figura imponente, y cuando se puso de pie, toda la sala quedó en silencio sepulcral. No miró la pantalla. Me miró directamente a mí. Señor Lawson, dijo Gabriel, con voz profunda y resonante. Me he sentado en esta sala durante 20 años. He visto miles de presentaciones. He visto a fundadores llorar. Los he visto mentir y los he visto paralizarse bajo presión. Lo que acaba de hacer fue la demostración más impresionante de competencia técnica y absoluto descaro que he visto en una década. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre la sala. Nicholas dejó escapar un aliento tembloroso a mi lado.
Apex Capital no le va a ofrecer una ronda de financiación inicial, continuó Gabriel. No le vamos a ofrecer un acuerdo de licencia. Quiero toda la junta, las patentes, el algoritmo y el hardware. Quiero comprar su empresa por completo, con efecto inmediato. Comenzaremos la valoración en $25 millones, con un contrato de retención para que usted y el señor Carter dirijan la división recién formada. $25 millones. La cifra golpeó la sala como una onda de choque física. Nicholas me agarró el brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la chaqueta de mi traje. Mantuve mi rostro perfectamente inmóvil, pero por dentro mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Lo habíamos logrado. Realmente lo habíamos logrado. Aceptamos, dije con calma. Gabriel asintió. Excelente. Mi equipo legal redactará los documentos esta misma tarde. Luego Gabriel giró la cabeza. Miró lentamente a lo largo de la mesa hasta que sus ojos se fijaron en Mason. La expresión de Gabriel cambió de respeto profesional a algo frío y terriblemente agudo. La atmósfera en la sala se desplomó instantáneamente. Adrien, el consultor de riesgos, se movió incómodo en su asiento. Ahora, dijo Gabriel, su voz bajó a un registro bajo y peligroso. Abordemos el otro asunto en cuestión. Mason Lawson, director de estrategia de Vanguard Strategic Solutions. Mason se enderezó perfectamente. Se ajustó la corbata, tratando de pegarse rápidamente su sonrisa corporativa confiada de nuevo en la cara. Sí, Gabriel. Y déjeme decir que Vanguard está increíblemente emocionado de asociarse con Apex en esto. Encontrar oportunidades sinérgicas en el sector tecnológico es exactamente por lo que mi firma me envió aquí hoy. Gabriel lo miró fijamente. Vanguard no lo envió aquí para asociarse conmigo, Mason. Usted está aquí porque Apex Capital inició una adquisición hostil de Vanguard Strategic Solutions hace 3 semanas. Finalizamos la adquisición a las 6 de esta mañana. Soy el dueño de su firma. El color desapareció por completo del rostro de Mason. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró alrededor de la sala, buscando frenéticamente un rostro familiar, pero los otros ejecutivos lo miraban con fría indiferencia. Y como nuevo dueño de su firma, continuó Gabriel, tomando una gruesa carpeta de manila de su asistente y arrojándola sobre la mesa. Aterrizó con un fuerte golpe. Pasé la mañana revisando las nuevas iniciativas de I+D que su departamento de estrategia presentó a la junta directiva ayer, específicamente un proyecto muy esperado que usted defendió personalmente, un algoritmo de monitoreo de mascotas que afirmaba que revolucionaría el mercado. Mason empezó a temblar. Pude ver sus manos temblar donde descansaban sobre la mesa. El hijo predilecto, confiado y arrogante de mi familia se estaba desmoronando en tiempo real. Hice que mis ingenieros principales revisaran el código que presentó, dijo Gabriel, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Lo encontraron fascinante, principalmente porque la lógica de la temperatura ambiente estaba invertida. Si hubiéramos construido el hardware según sus especificaciones, las baterías habrían derretido la carcasa de plástico y quemado gravemente a los animales que las llevaban. Fue un fracaso catastrófico y amateur. Gabriel se inclinó hacia adelante, colocando ambas manos firmemente sobre la mesa, cerniéndose sobre Mason desde 20 pies de distancia. Pero no es por eso que estoy enojado, Mason, dijo Gabriel suavemente. Estoy enojado porque cuando mis ingenieros ejecutaron un rastreo de origen en su código, encontraron marcas de agua incrustadas profundamente en el binario. Marcas de agua que pertenecen al joven que está de pie al frente de esta sala. No solo presentó un producto peligroso y defectuoso a mi junta. Se lo robó a su propio hermano, y usted fue demasiado incompetente para darse cuenta de que él había envenenado intencionalmente los archivos antes de que usted los tomara. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Todos estaban mirando a Mason. Parecía una rata acorralada. Me miró a mí, sus ojos muy abiertos con una mezcla de horror absoluto y una dándose cuenta de la realidad. Finalmente entendió la conversación que tuvimos en la cafetería. Finalmente entendió que lo había manipulado desde el principio. Gabriel, por favor, déjame explicar, tartamudeó Mason, su voz quebrándose horriblemente. Fue un malentendido.
Los datos se compartieron internamente. ¿Puedo arreglar esto? No puedes arreglar nada, interrumpió Gabriel. Su tono desprovisto de cualquier misericordia. El espionaje corporativo es un delito grave. Presentar propiedad intelectual fraudulenta a una junta directiva es motivo de despido inmediato. Estás despedido, Mason. Con efecto inmediato. Seguridad lo escoltará a su oficina para que recoja sus pertenencias personales y luego será retirado del edificio. Si vuelve a pisar una propiedad de Apex o Vanguard, me aseguraré personalmente de que sea procesado con todo el rigor de la ley. Mason se quedó paralizado. La realidad de su completa destrucción se estaba desmoronando sobre él. Había entrado en esta sala esperando un ascenso. Había entrado esperando verme fracasar. En cambio, salía desempleado, deshonrado y legalmente amenazado por uno de los hombres más poderosos del Estado. Salga de mi sala de conferencias, ordenó Gabriel. Dos grandes guardias de seguridad con trajes oscuros entraron por las puertas traseras. Caminaron detrás de Mason. Él no los combatió. Se puso de pie lentamente, con las piernas visiblemente temblorosas. No miró a Gabriel. No miró a los otros ejecutivos. Mientras caminaba hacia la puerta, giró la cabeza y me miró. No quedaba ninguna sonrisa burlona. No había arrogancia. Solo la mirada destrozada y vacía de un hombre que finalmente se había topado con una consecuencia de la que no podía salir manipulando. Lo miré fijamente. No sonreí. No me regodeé. Simplemente le di el mismo asentimiento lento e imperceptible que él me había dado cuando entré por primera vez en la sala. La puerta se cerró con un clic detrás de él. La basura se había ido sola. El desenlace de la presentación fue un torbellino de apretones de manos, jerga legal y adrenalina. Nicholas y yo fuimos escoltados a un salón ejecutivo privado donde nos sentamos con los principales abogados de Gabriel para revisar las hojas de términos preliminares. Bebimos agua con gas y hablamos sobre calendarios de adquisición de derechos y retención de capital. Todo parecía un sueño surrealista. Era multimillonario. La lucha había terminado. 2 horas más tarde, finalmente salimos de la sala de juntas para regresar a nuestro motel y empacar nuestras cosas. Al salir por las puertas de cristal del edificio Apex, el cálido sol de California me golpeó la cara. Respiré hondo el aire fresco. Oye, Ilaiche. Me detuve. De pie al borde del aparcamiento, apoyado contra la pared de hormigón del estacionamiento, estaba Mason. Me había estado esperando. Ya no llevaba su credencial de seguridad de Vanguard. Su corbata estaba suelta y la chaqueta de su traje desabotonada. Parecía desquiciado. Caminó hacia mí, con las manos apretadas en puños a los lados. Nicholas inmediatamente dio un paso adelante, listo para intervenir, pero le puse una mano en el pecho y lo detuve. No le tenía miedo a Mason. Ya no. Me tendiste una trampa, siseó Mason al acercarse a menos de 3 pies de mí. Su cara estaba roja y la saliva volaba de sus labios. Me diste código malo intencionalmente. Arruinaste mi vida. Perdí mi salario. Perdí mi capital. ¿Tienes idea de lo que me acabas de hacer? No te hice nada, Mason, dije, mi voz completamente plana. Entraste a mi servidor. Robaste mi propiedad intelectual. Intentaste hacerla pasar por tuya para conseguir un ascenso. Todo lo que hice fue dejarte cavar tu propia tumba. Solo te entregué la pala. Te crees muy inteligente, Mason se burló, acercándose, tratando de usar su altura para intimidarme físicamente. Era la misma táctica que usaba cuando éramos niños. ¿Crees que has ganado? Todavía eres solo la decepción de la familia. Espera a que mamá y papá se enteren de esto. Espera a que les diga que saboteaste mi carrera. Te van a desheredar. De hecho, me reí. Fue un ladrido corto y agudo de genuina diversión. ¿Desheredarme a mí, Mason? Acabo de vender mi empresa por $25 millones. No me importa lo que piensen mamá y papá. Sus opiniones son completamente inútiles para mí y también lo serán para ti cuando se den cuenta de que su hijo predilecto es un ladrón desempleado. Mason levantó la mano,
su cara contorsionándose en una ira violenta repentina. No me inmuté. Simplemente lo miré, desafiándolo a hacerlo. Antes de que pudiera balancearse, una voz suave y autoritaria cortó el aire. Le aconsejaría encarecidamente que no lo hiciera, señor Lawson. Ambos nos volvimos. Caminando desde el edificio Apex estaba David, el abogado corporativo principal que Gabriel Hughes había asignado a mi cuenta. David vestía un traje de 3 piezas y llevaba un delgado maletín de cuero. Caminó y se detuvo directamente entre Mason y yo. ¿Quién diablos eres tú?, espetó Mason. Soy el asesor legal principal de Apex Capital, dijo David con calma. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un documento legal nítido y doblado. Se lo entregó a Mason. Esta es una orden formal de cese y desista acompañada de un acuerdo de confidencialidad. Estipula que se le prohíbe contactar a Elaine Lawson, Nicholas Carter o cualquier empleado de Apex Capital. También le prohíbe discutir públicamente los eventos de la reunión de hoy o la tecnología propietaria que intentó robar. Mason miró el papel como si estuviera cubierto de veneno. No voy a firmar eso. No tienes que hacerlo, David sonrió, una escalofriante sonrisa de depredador. Pero si viola los términos, Apex Capital presentará inmediatamente una demanda civil contra usted por espionaje corporativo, robo de secretos comerciales e interferencia ilícita. Agotaremos los ahorros que le queden. Pondremos un gravamen sobre su propiedad, y nos aseguraremos de que pase los próximos 10 años sepultado en litigios. Nunca volverá a trabajar en el sector corporativo. ¿Entiende? Mason miró a David, luego me miró a mí. La ira violenta se había desvanecido de él, reemplazada por el peso aplastante de la derrota absoluta. Fue superado. Había llevado un cuchillo a un tiroteo, y acababa de darse cuenta de que todas las armas apuntaban a su cabeza. Arrugó el papel en su puño, se dio la vuelta y se alejó hacia el aparcamiento. No miró hacia atrás. Sus hombros estaban caídos, sus caros zapatos arrastraban por el pavimento. Se veía exactamente como lo que era, un perdedor patético. Gracias, David, dije. Solo protegiendo nuestra inversión, y Elaine, respondió David con suavidad. Que tenga un buen vuelo a casa. El vuelo de regreso a casa fue un borrón. Nicholas durmió todo el camino, roncando suavemente contra la ventana. Yo me mantuve despierto, mirando las nubes, dejando que la realidad de mi nueva vida se asentara en mis huesos. Mientras volaba a 30.000 pies, el terreno debajo ya estaba cambiando. Más tarde supe exactamente cómo se difundieron las noticias. Mason no solo se había hecho un enemigo de mí. Tenía un terrible hábito de tratar a sus subordinados como basura. Una de esas subordinadas era Chloe, su asistente ejecutiva en Vanguard. Chloe era quien gestionaba su calendario, organizaba sus archivos y soportaba sus rabietas diarias. Cuando Gabriel Hughes despidió a Mason, Recursos Humanos de Vanguard inmediatamente bloqueó la oficina de Mason y confiscó su portátil corporativo. A Chloe se le encomendó la tarea de empacar sus pertenencias personales. Mientras organizaba su escritorio, encontró una unidad USB. Era la unidad que Mason había usado para transferir los archivos robados de su computadora personal a su estación de trabajo de Vanguard. Pero Chloe encontró algo más en esa unidad. Unas semanas antes, Mason había transferido orgullosamente un vídeo de su teléfono a la unidad para mostrárselo a un colega. Era un vídeo que había grabado en secreto bajo la mesa durante aquella fatídica cena familiar hace 2 años. El vídeo me mostraba a mí de pie en el comedor, revelando mi prototipo. Capturaba claramente la voz de Mason burlándose de mí, llamando a mi invención una broma y diciéndome que me dedicara a mi trabajo habitual. Capturaba la cruel risa de mis padres y Julian. Mason había guardado el vídeo como un trofeo, un monumento digital a su superioridad. Chloe, que había sido rutinariamente menospreciada por Mason sobre su propio salario y perspectivas de carrera, vio el vídeo. Luego vio el memorándum interno de Apex Capital anunciando la adquisición de mi tecnología. Exactamente la misma tecnología por la que Mason acababa de ser despedido por robar. Chloe no borró el vídeo. No se lo guardó para sí misma. Reenvió anónimamente el clip de vídeo, junto con un breve resumen de por qué Mason fue despedido, a cada gerente ejecutivo y asociado en el directorio corporativo de Vanguard.
Para cuando mi avión aterrizó, el vídeo era viral dentro de la industria. Mason no solo fue despedido, fue profesionalmente aniquilado. La narrativa era perfecta. Poesía brutal. El arrogante ejecutivo que se burló de la invención de su hermano en apuros fue sorprendido intentando robarla después de que demostró ser brillante, y fue despedido por la misma empresa que compraba la tecnología. Fue la última historia de advertencia. Su reputación se redujo a cenizas. Ninguna firma reputada contrataría jamás a un hombre sorprendido cometiendo una traición corporativa tan descarada y humillante. Era una responsabilidad andante. Y las consecuencias no se detuvieron a nivel corporativo. Los chismes de la industria inevitablemente se filtraron a la comunidad local. Julian, el amigo de la familia que todavía arrastraba a su exesposa por un amargo divorcio, escuchó los rumores de un amigo abogado que trabajaba en derecho corporativo. Julian llamó inmediatamente a mi padre. Mis padres habían pasado toda su vida cultivando una imagen de perfección. Adoraban el éxito. Paseaban a Mason como un caballo de exhibición, alardeando de sus ascensos y su riqueza. Ahora toda la comunidad sabía que su hijo predilecto era un fraude, un ladrón y un fracaso. Y lo que es peor, sabían que el hijo del que se habían reído públicamente, el hijo al que habían tratado como una broma, era ahora un multimillonario que había destruido por sí solo la carrera de su hermano. La jerarquía social de mi familia no solo se invirtió. Fue completamente obliterada. Pasaron 3 semanas. 3 semanas tranquilas, pacíficas e increíblemente ocupadas. Nicholas y yo nos mudamos a un nuevo y elegante espacio de oficina en el centro. Contratamos un equipo de ingenieros. Finalizamos las transferencias de patentes y vimos cómo la masiva transferencia bancaria de Apex Capital llegaba a nuestra recién formada cuenta bancaria corporativa. Era una asombrosa cantidad de dinero, suficiente para comprar una isla privada, por no hablar de pagar el alquiler. No escuché una sola palabra de mi familia durante esas 3 semanas. El silencio era oro. Sabía que estaban lidiando con las consecuencias del despido de Mason. Sabía que la vergüenza los estaba carcomiendo. Probablemente estaban demasiado paralizados por la vergüenza como para siquiera coger el teléfono. Luego, un martes por la mañana, se levantó el embargo. Apex Capital anunció oficialmente la adquisición a la prensa pública. Los medios de comunicación financieros recogieron la historia de inmediato. Era un gran titular, una startup valiente y con pocos fondos revoluciona la salud de las mascotas y es comprada por $25 millones por un titán de Silicon Valley. Mi nombre estaba por todas partes. Mi foto estaba en blogs de negocios. La historia del inventor de garaje que triunfaba era irresistible. A las 8:15 de la mañana, mi teléfono vibró en la encimera de mi cocina. Era un mensaje de texto de la hija de la tía Ellen, la prima que había estado peleando por la herencia. Y la Iche, Dios mío, acabo de ver las noticias. Todos estamos tan orgullosos de ti. Almorcemos pronto. Ha pasado demasiado tiempo. Borré el texto. A las 8:20 de la mañana, otro mensaje de texto. Este de Julian. Chico, siempre supe que lo tenías. Olvida lo que dijeron los demás. Siempre creí en tu visión. Avísame si necesitas algún consejo para gestionar ese tipo de capital. Borré ese texto también. La hipocresía era nauseabunda. Estas eran las mismas personas que se sentaron en la mesa de mi comedor y se rieron hasta que no pudieron respirar. Ahora salían de la nada, fingiendo que habían sido mis mayores animadores todo el tiempo. Olieron el dinero, y de repente mis pecados pasados de ser pobre y ambicioso fueron completamente perdonados. Para las 9 de la mañana, mi teléfono sonaba constantemente. Números desconocidos, parientes lejanos, viejos amigos de la escuela secundaria. Puse el teléfono en silencio y lo tiré al sofá. No me importaban sus felicitaciones. No me importaba su afecto repentino y desesperado. Me serví una taza de café y caminé hacia la ventana. Ahora vivía en una casa bonita. Me había mudado del apartamento estrecho y había comprado una propiedad moderna y apartada con un gran jardín delantero y una pesada puerta de roble. Era tranquilo. Era seguro. Entonces sonó el timbre. No fue un timbre cortés.
Inmediatamente le siguió un fuerte y frenético golpeteo en la pesada madera de la puerta principal. Me quedé paralizado. Sabía exactamente quién era. Los tiburones habían olido la sangre en el agua, pero los verdaderamente desesperados no usan el teléfono. Aparecen en tu casa. Lo que nos lleva de nuevo al punto donde comenzó esta historia. Estaba en mi salón, viendo la transmisión de la cámara de seguridad oculta en el panel de la pared. Mi padre, Robert, mi madre, Eleanor, y Mason estaban en mi porche, gritando mi nombre, rogándome que abriera la puerta. Ilaiche, por favor, necesitamos hablar contigo, exclamó mi madre, pegando su cara al panel lateral de cristal. Los observé durante mucho tiempo. Vi a mi padre pasear, luciendo despojado de toda su autoridad habitual. Vi a Mason de pie al fondo, pareciendo la cáscara vacía del hombre que solía ser. Su arrogancia había desaparecido. Solo se veía cansado, derrotado y destrozado. Caminé lentamente hacia la puerta principal. No la abrí. Solo pulsé el botón del interfono en el panel de la pared. ¿Qué queréis? Pregunté. Mi voz sonó a través del altavoz exterior en el porche, fuerte y clara. Los tres saltaron. Se agolparon alrededor del altavoz. Ilaiche, hijo, mi padre comenzó a intentar inyectar su antigua autoridad resonante en su voz, pero ésta vaciló. Abre la puerta. Somos familia. No deberíamos hacer esto a través de un altavoz. No somos familia, Robert, dije fríamente. Compartimos genética. Eso es todo. Ahora dime por qué estás invadiendo mi propiedad o llamo a la policía. Mi padre se estremeció al oír su primer nombre. Miró sus zapatos. Mason dio un paso adelante. Levantó la vista hacia el objetivo de la cámara. Sus ojos estaban enrojecidos. Ilaiche, por favor. Estoy arruinado. No puedo encontrar trabajo. La industria me ha puesto en la lista negra. Mis cuentas bancarias están congeladas por las tarifas legales con las que Vanguard me está amenazando. Voy a perder mi casa. Tragó con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando. Necesito tu ayuda. Tienes $25 millones. Podrías hacer una llamada. Podrías gastar una fracción de ese dinero y salvarme. Soy tu hermano. Apoyé mi frente contra la fría madera de la puerta. La audacia absoluta de aquello. Intentó robar el trabajo de mi vida. Intentó arruinarme. Y ahora quería que lo salvara con el mismo dinero que intentó robar. No eres mi hermano, Mason, dije por el interfono. Eres un ladrón al que atraparon. Apostaste a que yo era débil y perdiste. No voy a pagar tus deudas de juego. Ilaiche, detente, mi madre gritó, las lágrimas corrían por su cara. Cometió un error. Estaba bajo mucha presión en el trabajo. No puedes simplemente abandonarlo. Es tu sangre. No cometió un error, mamá, respondí, mi voz elevándose en volumen. Tomó una decisión calculada para destruirme y tú lo permitiste. El silencio en el porche era ensordecedor. Mi madre miró la cámara, con el pecho agitado. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre, pareciendo genuinamente confundido. Miró a mi madre. Eleanor, ¿qué quiere decir? Mi madre se cubrió la boca con las manos temblorosas. Apartó la mirada de la cámara, negándose a encontrarse con los ojos de mi padre. Díselo, mamá, dije por el altavoz. Dile a papá lo que sabías. Sacudió la cabeza violentamente, sollozando. Yo no pensé que realmente lo haría. ¿Hacer qué?, exigió mi padre, agarrándole el brazo. Eleanor, ¿qué hizo? Ella lo sabía, dije, mi voz cortando el aire como una guadaña. Ella sabía que Mason estaba robando mis datos. Julian escuchó a Mason hablar de ello hace meses. Todos sabían que Vanguard intentaba copiar mi prototipo. Ella sabía que su niño de oro era un ladrón y no dijo una sola palabra para advertirme. Mi padre soltó el brazo de mi madre. Dio un paso atrás, mirándola como si fuera una extraña. ¿Sabías que lo dejaste robar a su propio hermano?
Él tenía un futuro. Mi madre gimió, finalmente rompiéndose. Levantó la vista hacia la cámara, su rostro contorsionado en una justificación desesperada y fea. Mason tenía una carrera real. Era director. Tú solo jugabas en un apartamento, y la hice. Pensé que si Mason llevaba la idea a una empresa real, realmente se convertiría en algo. Estaba tratando de proteger la reputación de la familia. Ahí estaba. La verdad más fea y desnuda de todas, la sutileza que finalmente cortó el último hilo microscópico de apego que me quedaba a ellos. No se mantuvo callada por ignorancia. Se mantuvo callada porque creía fundamentalmente que Mason era superior a mí. Estaba dispuesta a dejarme robar y destruir mientras Mason tuviera éxito. Sentí una profunda y escalofriante sensación de paz invadirme. La ira se evaporó. El dolor desapareció. Estaba mirando a 3 extraños. Gracias, Eleanor, dije en voz baja. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Miré a Mason a través de la cámara. Estaba mirando el suelo, completamente derrotado. Mason, dije, mira la cámara. Lentamente levantó la cabeza. Quiero que repitas lo que dijiste en la mesa de la cena, ordené, palabra por palabra. Sacudió la cabeza, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. Y la hice, por favor, no hagas esto. Dilo, espeté, mi voz resonando con autoridad absoluta e inquebrantable. Dilo o llamo a la policía y te hago arrestar por allanamiento de morada ahora mismo. Cerró los ojos, sus hombros temblaron. Tomó un respiro entrecortado y forzó las palabras a salir de su boca. Las palabras que habían alimentado mis noches sin dormir. Las palabras que habían construido mi imperio. Dije, ese cachivache tuyo es una broma, Mason susurró, con la voz quebrada. Dije, nadie lo va a comprar. Dije, es mejor que sigas con tu trabajo habitual, hermanito. Y tenías razón. Pregunté. No, Mason soltó con dificultad. Me equivoqué. Me equivoqué tanto. Sí, lo hiciste, dije. Extendí la mano y accioné el interruptor del panel del interfono. Un áspero clic electrónico resonó en el porche, cortando la conexión. El micrófono se quedó mudo. No me despedí. No grité. Simplemente le di la espalda a la puerta principal, caminé por el pasillo y los dejé de pie en el porche. Podían golpear la puerta todo lo que quisieran. Podían llorar, podían gritar, podían destrozarse en mi jardín delantero. No iba a dejarlos entrar. Ni hoy. Ni mañana. Nunca. Entré en mi tranquila cocina bañada por el sol. Vertí el resto de mi café en el fregadero y enjuagué la taza. La casa estaba completamente silenciosa. No era un silencio solitario. Era el silencio pacífico y denso de una fortaleza cuyas paredes finalmente habían sido probadas y demostradas ser impenetrables. Me apoyé en la isla de la cocina, trazando la veta del mármol con los dedos. Pensé en el paño blanco que solía cubrir mi prototipo en mi antiguo y estrecho apartamento. Pensé en el chico que solía anhelar la aprobación de su familia, que no quería nada más que escuchar a su padre decir que estaba orgulloso de él. Ese chico se había ido. El fuego de la traición lo había consumido. Y lo que quedó atrás fue algo mucho más fuerte. Algunas personas creen que la venganza es ruidosa. Creen que requiere gritos, confrontaciones dramáticas y humillación pública. Y claro, hubo un poco de eso en la sala de juntas con Gabriel Hughes. Pero la verdadera venganza, el tipo de venganza que realmente te sana, no se trata de destruir a la otra persona. Se trata de hacerla completamente irrelevante para tu vida. Se trata de reconocer que no tienes que encogerte para encajar en una familia que solo te valora cuando eres pequeño. Se trata de construir tu propia mesa, invitar a las personas que realmente te respetan a sentarse en ella, y tener el coraje absoluto de cerrar la puerta cuando las personas que se rieron de ti vengan a llamar. Mason, mi padre, mi madre, tienen que despertarse cada día y vivir en la realidad que crearon. Tienen que vivir con el conocimiento de que su arrogancia les costó todo. Ya no tengo que castigarlos. Sus propias vidas son suficiente castigo.
Recuperé mi poder en el momento en que decidí que mi dignidad era más importante que su comodidad. Y nunca, nunca me disculparé por proteger la vida que construí. Gracias por quedarte y escuchar mi historia. No fue fácil de contar y no fue fácil de vivir, pero quería compartirla porque sé que no soy el único. Sé que muchos de vosotros habéis sido burlados, subestimados y pasados por alto por las mismas personas que se supone que deben apoyaros. Espero que esto haya resonado contigo de alguna manera. Espero que te recuerde que ser subestimado es un arma, no una debilidad. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar? ¿Alguna vez has tenido que alejarte de miembros tóxicos de la familia para proteger tu propia paz y tus propios sueños? Déjamelo saber en los comentarios. Leo cada uno, y quiero escuchar vuestras historias. Y finalmente, si llegaste hasta el final de este vídeo, perteneces a un grupo muy especial. Lo llamo el Club del 1%. Si eres parte de este club, quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y escribas la letra W de Winner, ganador. Ese es nuestro código secreto. Eso me dice que eres alguien que no se rinde, alguien que se queda hasta el final, y alguien que entiende lo que se necesita para superar el ruido y tomar el control de tu propia vida. Por favor, dale un me gusta a este vídeo para ayudar al algoritmo. Comparte este mensaje con más personas que puedan necesitar escucharlo hoy y pulsa el botón de seguir para que podamos seguir compartiendo estos viajes juntos.